Hola amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estén con nosotros en su programa de Libro del Cielo. Y como siempre les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini, Hola. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y vamos a empezar nuestro programa con la lectura 2052 de enero 25, 1927. Jesús le incita a escribir. Quien vive en el querer divino respira el todo. El alma que vive en él copia a Dios en ella y ella queda copiada en Dios. Sintiéndome sufriente, me sentí incapaz de escribir lo que el bendito Jesús manifestaba a su pequeña hija. Por eso he estado algunos días sin escribir. Y Jesús en mi interior me incitaba a hacerlo, pero yo me rehusaba por la gran debilidad que sentía. Finalmente, esta mañana, saliendo de mi interior, me ha dicho: Mi hija esta tarde debe escribir, porque aunque se esté muriendo, quiero que dé los últimos toques de luz fuerte y deslumbrante de los conocimientos del Fiat Supremo, a fin de que todos conozcan que mi querer le ha tenido siempre ocupada para sí y para su reino, y su último suspiro no será otra cosa que un movimiento fuerte de luz que quedará como un último testimonio de amor y de manifestación para el reino de mi voluntad. Por eso, mientras escribirás, yo te ayudaré, y la pequeña hija de mi querer no negará nada a su Jesús y a aquel Fiat que con tanto amor le tiene en su regazo para confiarte sus secretos. Después de esto, me he decidido a escribir, aunque fuera un poco, porque mi dulce Jesús se contenta de todo. Entonces me ha dicho: Hija mía, quien vive en mi voluntad divina respira al todo, y como el respiro se toma y se da, y sin interponer tiempo en medio se recibe para darlo de nuevo, así quien respira el todo, que es Dios, al emitir su respiro, da el todo que ha respirado. Así que todo toma y todo da. Da el todo a Dios, dando Dios a Dios. Da el todo a las criaturas, para respirar de nuevo a Dios y todo lo que Dios obra. Es connatural que quien toma todo puede dar todo. Solo en mi divino querer, la vida del ente supremo es continuamente bilocada por parte de las criaturas. O sea, solo en mi divino querer, viviendo en la divina voluntad, es que esto se puede realizar, ¿no? Todo lo demás, desde la voluntad humana, todo quedaría como una simple intención, pero no como una acción. Así que bueno, darle todo al todo, darle Dios a Dios y darle el todo a las criaturas, que ese es otro punto importante. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad tiene también el encargo, el trabajo de llevar este Dios a todas las almas, ¿no? Y yo: Jesús mío, siento que no hago nada, y tú me dices que tu Fiat tomo todo y doy todo. Y Jesús ha agregado: Hija mía, cuando obra el todo, la nada está en su puesto, solo que se presta a recibir al todo. Y además, no sientes en ti la fuerza de este todo, que haciéndote abrazar e invadiendo todo, cielo, estrellas, sol, mares y tierra, y abrazando todos los actos de mi Fiat que ejercita en toda la creación, te los hace llevar como en un solo respiro a tu Creador para devolverle todos y todo. ¿Ha existido hasta ahora alguien que me haya dado y haya podido decir, doy a Dios todo, aún a Dios mismo, porque viviendo en su querer Dios es mío, los cielos son míos, el sol y todo lo que ha hecho este Fiat Supremo es mío, por lo tanto, siendo todo mío, todo puedo dar y todo puedo tomar? Ahora, de esto viene como consecuencia que quien vive en mi querer tiene la posesión del todo, y esto forma y atrae el reino de la divina voluntad a la tierra, porque para formar un reino se necesita la fuerza de la potencia del todo. Para formar un reino se necesita la fuerza de la potencia del todo. O sea, si Dios no actúa,
definitivamente ese reino no se forma. Así que bueno, esto parece como a veces como un trabalenguas con la palabra todo, ¿no? Sí. Curioso. Sí, en varias lecturas Jesús repite mucho alguna palabra, pero pues está escrito perfecto. Entonces, Así es. Con- Sí, Todo es de la criatura, toda la creación. teniendo la divina voluntad, o sea, ese es el punto, teniendo el fiat divino en uno. El fiat divino es el creador de todo y la divina voluntad mantiene todo en un solo acto. Por lo tanto, la criatura tiene ahora la totalidad tanto de la creación como de la redención y la santificación también, ¿no? Pero sí, contenemos todo. No podríamos contener a un Dios sin sus obras. O sea, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, que lo que constituye a la persona como ser son sus obras, sus actos. Si le quitáramos los actos, no quedaría nada más que un recién nacido. Si le quitáramos sus actos a Dios, todo lo que Dios ha hecho, no podríamos decir que quedaría un Dios recién nacido porque Dios no nació, pero quedaría un Dios totalmente despersonalizado, ¿no? El Padre ya no sería creador, el Hijo no sería redentor, el Espíritu Santo no sería santificador. Por lo tanto, ¿qué sería? No sé, no tengo una idea exacta de qué sería, pero quedaría totalmente desnaturalizado. Por eso es que para tener la vida divina en uno, es necesario poseer todas sus obras. Después de esto se hacía ver como pequeño niño, que me miraba tan fijo que quedaba como impreso en mí, y quería ser mirado, pero tanto de quedar yo impresa en él. Y después todo amor y ternura me ha dicho: hija mía, esta es la verdadera imagen del vivir en mi eterno querer. El alma copia en sí, la divina voluntad y la voluntad suprema copia al alma. De modo que tu Creador tiene la copia de tu imagen impresa en su seno. La tiene tan amada porque la ve tal como la hizo salir en su origen. Nada ha perdido de su frescura y belleza. Sus lineamientos paternos están impresos en esta copia. Esta copia en el seno paterno de Dios le ensalza toda la creación con todas sus obras. Le susurra continuamente al oído: todo lo hiciste para mí, mucho me amaste y me amas, y yo todo quiero convertir en amor para ti. Esta copia es el portento de Dios en su seno, es el recuerdo de todas sus obras. Esta es la copia del alma en Dios y la copia de Dios en el alma, y el desarrollo de la vida divina en la criatura. Qué bello es el reino de mi voluntad, la nada perdida en el todo fundido en la nada, la bajeza de la criatura que se eleva a la altura divina que desciende en la profundidad de la criatura. Son dos seres unidos juntos, inseparables, transfundidos, ensimismados, que con trabajo se distingue que son dos vidas que palpitan juntas. Toda la magnificencia, la santidad, la sublimidad, los prodigios del reino de mi voluntad, será propiamente esto, la copia fiel del alma en Dios y la copia íntegra y bella de Dios en el alma. Por eso, los hijos del reino del fiat divino serán tantas imágenes de pequeños dioses en mi reino. La copia, ¿verdad? La copia fiel del alma en Dios y la copia íntegra y bella de Dios en el alma. O sea, estamos hablando de la copia del alma que vive en la divina voluntad, o sea, porque si no estaría copiando un alma caída, ¿sí? Entonces, para tener esto, forzosamente es necesario el tener la divina voluntad como vida para poder hacer que Dios copie, ¿sí? Y nosotros poder copiar en nosotros la imagen divina. Entonces, doctor, mientras están haciendo actos y no se tiene vida, ¿no puede haber esta copia de Dios en el alma?
Es que el hacer actos y no tener vida es cuando el alma entra y sale, Ujú. ¿sí? Eso puede ser por la pedagogía de Jesús, que él dice que al principio va enseñándole al alma, pero le da su voluntad, luego se la retira, le vuelve a dar su voluntad, se la vuelve a retirar, para que el alma se vaya acostumbrando a actuar con la divina voluntad. En ese momento, bueno, el alma está haciendo actos, pero no continuos, por lo tanto no es vida. Quedan vidas divinas que quedan a disposición de ella, o sea, como pertenecientes a ella, pero no vida divina en ella. ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Entonces, en el momento en el que ya tenemos una vida continua, es cuando el alma se puede copiar en Dios. Dios no es alguien que haga algo y luego lo deje de hacer. Claro. O sea, Dios es una vida continua, por lo tanto, no podría reflejarse en el alma si el alma está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y ya cuando vivimos plenamente en la divina voluntad es cuando sucede esto. Bueno, hay que esforzarse, ¿verdad? Por vivir Claro. en la divina voluntad. Esa es la meta. O sea, hacia eso debemos tender todos, ¿no? A llegar a ese grado de fusión total con la divinidad. Para eso nos dio esto. Y sería una tristeza tremenda y un dolor infinito de Jesús que habiéndonos dado su vida, porque el libro del cielo es la vida de Él, en este momento desperdiciáramos todo lo que nos ha dado, esa esperanza de tenernos y que la tiráramos por la borda y quisiéramos continuar con vida humana. Sería en verdad tremendo, ¿no? Claro. Sí. Así Ese es. sería un purgatorio mucho más largo que el de cualquier persona. Sí, yo creo que sí. O sea, el haber conocido esto y haberlo rechazado, ¿no? Sí, Pero en fin. así es. Continuamos con la lectura 2053, enero 28, 1927. Cómo nuestro Señor tendrá tres reinos. El reino del Fiat Supremo será el eco de la creación. Cómo será desterrada la pobreza y la infelicidad. Cómo en nuestro Señor y en la Virgen hubo pobreza voluntaria, no forzada. El divino querer es celoso de mantener a su hija. Estaba toda abandonada en el Supremo Fiat, siguiendo sus actos en la creación. Y mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: Hija mía, mira cómo es bello el orden del cielo. Así cuando el reino de la divina voluntad tenga su dominio sobre la tierra, en medio de las criaturas, también en la tierra habrá orden perfecto y bello. Entonces tendré tres reinos, uno en la patria celestial, otro en la creación, y el tercero entre las criaturas. Y uno será el eco del otro, uno el reflejo del otro. Todas las cosas creadas tienen su puesto de honor, y mientras están todas ordenadas y en armonía entre ellas, una no tiene necesidad de la otra, porque cada una no solo abunda, sino sobreabunda de los bienes con los que Dios las dotó al crearlas. Porque habiendo sido creadas por un ser feliz y riquísimo, que con dar jamás vienen disminuidas sus riquezas, por eso todas las cosas creadas llevan la marca de la felicidad y la abundancia de los bienes de su Creador. Y así como todas las cosas creadas, así los hijos del reino del Fiat Supremo, todos tendrán su puesto de honor, de decoro y de dominio. Y mientras poseerán el orden del cielo, y estarán en perfecta armonía entre ellos, más que esferas celestes, será tal y tanta la abundancia de los bienes que cada uno poseerá, que uno jamás tendrá necesidad del otro. Cada uno tendrá en sí la fuente de los bienes de su Creador y de su felicidad perenne. Así que desterrada será la pobreza, la infelicidad, las necesidades, los males de los hijos de mi voluntad. No sería decoroso para ella, que es tan riquísima y feliz, tener hijos que carecieran de alguna cosa y no gozaran toda la opulencia de sus bienes que surgen continuamente. Bueno,
3 reinos. O sea, eso Ujú. también es curioso. Ujú. Me parece curioso el reino de las cosas creadas. Sí. O sea, esto nos hace entender que este reino en las cosas creadas, la creación no se desordenó con el pecado original. La creación siguió estando tal y como Dios la creó y sigue estando y seguirá, porque como no hay una voluntad de la creación, de las cosas creadas, que se oponga a la voluntad de Dios siempre estará en ellas. Este reino le toca al hombre formarlo. Eso es algo que es interesante, porque Jesús le dice a Luisa que ellos hicieron todas las obras, pero que su reino está lleno de obras, pero no tienen vidas. Entonces la vida que se le transmite al hombre, esa vida divina que se le va a dar, ahora el hombre tiene que ponerla en las cosas creadas, multiplicar toda la creación, que parte de esto es el porqué de los giros, el irse apropiando de las cosas creadas e ir poniendo nuestra vida en todo lo que es todas las cosas para que Dios reciba una alabanza y una gloria desde la creación, pero con su misma voluntad, ¿sí? Entonces creo que vale la pena irlo entendiendo, y esto lo podríamos resumir en las palabras de San Pablo, cuando dice que al final Dios será todo en todos, ¿sí? O sea, al final. Pero a la criatura le toca ir convirtiendo las obras de Dios en vidas. Y entonces la creación la hizo Dios para disfrutarla Él. Definitivamente sí, así es. O sea, toda la creación es, aparte de una manifestación de sus atributos, o sea, porque Él pone en cada cosa creada determinados atributos. Y cada cosa creada nos debería de servir para ir reconociendo poco a poco todo lo que Dios es, ¿sí? No es que las cosas creadas sean Dios, sino es un reflejo de los atributos de Dios. Entonces, todo esto lo hizo para el hombre Jesús, para su Hijo. O sea, el Verbo eterno vivía en el cielo, o sea, en la patria celestial, vivía inmerso en Dios, o sea, era la misma divinidad. Por lo tanto, gozaba de todo. Pero a la hora de encarnarse y venir a la tierra, aparentemente se iba a separar de la divinidad. Por eso la divinidad pone todos sus atributos, pero en cosas creadas, para que el hombre Jesús se sienta como en su casa. O sea que esto es algo que es importante entender. Y es Él el que se va a gozar de aquello, pero en compañía con la criatura. Él no podría disfrutar de eso porque no es que ame las cosas, sino ama el gozo que las cosas le pueden dar al hombre. Entonces Dios se vuelve feliz cuando la criatura es feliz con las cosas creadas. No al modo humano, no al modo como lo hemos tenido hasta ahora, sino al modo divino, ¿sí? Así que bueno, yo creo que es una gran noticia, ¿no? Sí, una gran enseñanza. Y de alguna forma la creación, como fue hecha por Dios, y todo lo hecho por Dios tiene pues sus atributos, digamos. De alguna forma es eterna también. Pues está la ley física que dice nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Ujú. De ahí habría pues cierta eternidad, digamos. Bueno, ahí tendríamos que entrar en un tema muy interesante porque Jesús dice que cuando ellos sacaron la creación de ellos, dice que ab eterno estaba en nuestro interior. O sea, ahí algo nos está queriendo decir, que ab eterno estaba en nosotros. O sea que la creación prácticamente podríamos decir que siempre ha estado en Dios. La pone fuera, y yo creo que esto es refiriéndose a los atributos, ¿no? Por ejemplo, la luz de Dios, ahora simbolizada en el sol.
O sea, la fuerza de la palabra de Dios en el trueno, en la tormenta, el viento purificador, pues en el viento que tenemos, en fin, cada cosa creada tiene una finalidad, que es mostrarnos algo de Dios. Desde toda la eternidad, por lo que dice en las revelaciones de Luisa, parece que sí, la creó. Bueno, no habría problema, porque ahora el punto es, ¿desde cuándo la creó? Dios tiene un solo acto, no se nos olvide eso. Dios tiene un solo acto. Y en ese acto tuvo que hacer todo. Tuvo que hacer creación, redención, santificación. Por lo tanto, desde toda la eternidad, desde el primer acto de Dios, que cuando sucedió, siempre ha estado en acto de suceder. Esa es la acción del amor de Dios, lo que nos manifiesta todo lo creado, ¿no? En alguna lectura también Jesús le dice a Luisa, por eso sois eternos conmigo, porque desde toda la eternidad nos tiene con Él. Es hermoso ese tema, nada más que es muy escabroso. Sí. Un día para diálogos divinos. Un día para diálogos divinos. ¿Qué dirías tú si vieras al sol pobre de luz, que apenas enviara algún tenue resplandor a la tierra? Si vieras un pedazo de cielo en algún punto, con alguna estrella apenas, y todo el resto sin el encanto del cielo azul. ¿No dirías, aquel que ha creado el sol no posee la inmensidad de la luz que surge, y por eso solo de algún pequeño resplandor hace alumbrar la tierra? No posee la potencia para extender un cielo donde quiera, y por eso un pedazo apenas ha extendido sobre nuestra cabeza. Así que te habrías hecho el concepto de que Dios es pobre de luz, que no tiene potencia para extender por todas partes las obras de sus manos creadoras. En cambio, al ver que el sol abunda tanto de luz, que el cielo se extiende donde quiera, tú te convences que Dios es rico y posee la fuente de la luz, y por eso nada ha perdido de su luz al abundar con tanta luz al sol, ni su potencia ha disminuido con extender por todas partes el cielo. ¿Quién ha pensado en esto? No, pues yo creo que no. O sea, Hasta ahora que lo estoy diciendo. es muy bello y muy obvio. O sea, la potencia de Dios para extender su luz donde quiera, ¿no? No, y es que simplemente el sol, ¿cuánto del sol recibiremos en la tierra? Mínima parte. Nada, así una mínima parte, ¿no? Sí. Y tenemos para dar y repartir. Así es. Así, si los hijos de mi querer no abundaran de todo, se podrá decir que mi voluntad es pobre y no tiene potencia de volver felices a los hijos de su reino, lo que no será jamás. Es más, como este será la imagen del reino que mi voluntad tiene en la creación, así como el cielo se extiende por donde quiera y abunda de estrellas, como el sol abunda de luz, el aire de pájaros, el mar de peces, la tierra de plantas y de flores, así, haciendo eco a la creación el reino del Fiat Supremo, los hijos de mi reino serán felices y abundarán en todo. Así que cada uno poseerá la plenitud de los bienes y plena felicidad en el puesto en el cual el querer supremo los haya colocado. Cualquiera que sea la condición y el oficio que ocuparán, todos estarán felices de su suerte. Yo creo que hasta ahora que estamos conociendo la divina voluntad, vemos la belleza de la creación y la podemos admirar. Cosas que antes la veíamos como algo normal, algo natural ahí. Y ahora se va ampliando ese concepto para ir entendiendo lo que Dios es, ¿no? Y luego lo que viene, porque esto es algo que también hemos tenido como natural, el que haya personas que son pudientes y personas que no lo son.
personas que nosotros consideramos como menores y personas que consideramos como más grandes, con más capacidad, personas muy inteligentes, personas no tanto, personas prácticamente sin inteligencia. Pero cada uno de nosotros, si la divina voluntad reinara en todos, cada uno entendería cuál es el papel que le toca. O sea, porque todos tenemos un papel, todos tenemos algo que hacer aquí y algo que mostrar de Dios en nosotros. Por lo tanto, igual que la creación, nada necesita de otra cosa, se bastan a sí mismos para ser lo que son. Así nosotros, o sea, no dependeríamos de nada más que de la divina voluntad para ser lo que Dios quiere que seamos. Y aparte, cada persona traería el gusto por hacer lo que le toca. Así es. O sea, la persona humilde, o sea, la persona que tiene un trabajo humilde, o sea, estaría gozosa de desarrollarlo. Y aparte sería lo mismo que el que tiene un trabajo muy grande. ¿Por qué? Porque en los dos dándole vida a la divina voluntad en sus trabajos, los dos, sea barriendo las calles, o sea, dirigiendo un país, sí, o sea, los dos estarían en perfecta igualdad porque en cada uno de esos trabajos se estarían formando vidas divinas, que eso es lo importante. Lo importante no es lo que se haga en la tierra, lo importante es lo que trasciende al cielo. Y tan vida divina es barrer una calle como vida divina es dirigir un país. O sea, es exactamente igual. Nosotros como criaturas tenemos estas divisiones que son absurdas, pero bueno, así estamos, así vivimos. Pero es producto de la voluntad humana, ¿no? Sí, pues es como un panal o un hormiguero. Todos están contentos en lo que hacen. Y cada uno tiene su propio oficio y no importa la individualidad, importa la comunidad. Sí. A nosotros nos debería de importar no la individualidad, sino Dios. Porque esta es otra cosa que no hemos entendido. Todo el mundo dice, somos miembros de Cristo. Ah, bueno, sí, perfecto, somos miembros de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos deberíamos de trabajar en equipo para Dios, para la gloria de Dios, ¿no? Somos el movimiento de Cristo. Somos el movimiento de Cristo y somos como la representación de Cristo en la tierra. En la medida que todos nos uniéramos en esta divina voluntad, formaríamos prácticamente la imagen y la semejanza de Cristo en la tierra. O sea, no es nada más de dicho de que, bueno, somos miembros de su cuerpo místico. No, esto va más allá todavía, ¿no? Y cómo el reino del Fiat Supremo será el eco perfecto del reino que mi voluntad posee en la creación. Por eso se verá un sol en lo alto, otro sol en lo bajo. En medio de las criaturas que poseerán este reino, se verá el eco del cielo en estos hijos afortunados. Con sus actos lo poblarán de estrellas. Es más, cada uno será un cielo y un sol distinto. Porque donde está mi voluntad, no sabe estar sin cielo y sin sol. Es más, conforme tomará posesión de cada uno de sus hijos, formará su cielo y su sol, porque es naturaleza suya que donde tiene su posesión estable, su santidad, su luz interminable, es como cielo y sol que forma y multiplica por doquier. Pero no es todo aún. La creación, eco de la patria celestial, contiene la música, la marcha real, las esferas, el cielo, el sol, el mar, y todos poseen el orden y la armonía perfecta entre ellos, y giran continuamente. Este orden, esta armonía y este girar sin jamás detenerse, forma tal sinfonía y música admirable, que se diría que es como el aliento del Fiat Supremo, que toca como tantos instrumentos musicales a todas las cosas creadas y forma la más bella de las músicas, que si se pudiera oír por las criaturas, éstas quedarían extáticas. Entonces, el reino del Fiat Supremo tendrá el eco de la música de la patria celestial
y el eco de la música de la creación. Será tal y tanto el orden, la armonía y su continuo girar en torno a su Creador, que cada acto de ellos, palabra, paso, será una música distinta, como tantos diversos instrumentos musicales que recibirán el aliento del querer divino. De modo que todo lo que hagan serán tantos conciertos musicales distintos que formarán la alegría y la fiesta continua del reino del fiat divino. Tu Jesús no encontrará más diferencia en quedarse en la patria celestial o en descender a entretenerse en medio de las criaturas en el reino del fiat supremo sobre la tierra. Y entonces nuestra obra de la creación cantará victoria y pleno triunfo, y tendremos 3 reinos en uno, símbolo de la Trinidad Sacrosanta, porque todas nuestras obras llevan el sello de aquel que las ha creado. Bueno, o sea, algo que quizá resulte interesante, o sea, la divina voluntad es riquísima, contiene todo, y no toleraría que los hijos de ella carezcan de algo, ¿no? Ella se hará cargo de todo lo que le haga falta a esa criatura. Y esto es prácticamente ya el vivir plenamente en la divina voluntad. En fin, seguimos. Después de esto pensaba entre mí, los verdaderos hijos del Fiat Supremo serán felices, abundarán de todo. No obstante, mi mamá reina, Jesús mismo que era la misma voluntad divina, fueron pobres en esta baja tierra. Sufrieron las penas, las incomodidades de la pobreza. Y mi dulce Jesús ha agregado: Hija mía, pobreza verdadera es cuando una criatura tiene necesidad, quiere tomar y no tiene que tomar, y está obligada a pedir a los demás un estrecho medio para vivir. Esta pobreza es de necesidad y casi forzada. En cambio, tanto en mí como en la mamá celestial, que era toda la plenitud del fiat eterno, era no pobreza de necesidad, mucho menos forzada, sino pobreza voluntaria, pobreza espontánea, exprimida por la prensa del amor divino. Pobreza voluntaria. Creo que es muy lógica la pregunta de Luisa, ¿no? "Ujú, O sea, decir, bueno, tú dices que los hijos de tu voluntad tendrán todo y estarán en la opulencia, y sin embargo ustedes fueron pobres. La respuesta es muy curiosa y es lo que hemos estado más o menos comentando. A cada quien le toca un oficio, cada quien tiene un lugar y un trabajo que hacer. Entonces, el punto es aceptar el lugar que nos toca, vivirlo desde la divina voluntad, dándole vida a la divina voluntad en eso. Eso no me quita la riqueza de tener todo a mi disposición, pero mi trabajo de oficio es vivir como carente de cosas, ¿no? Así que este es el punto. En la divina voluntad nadie carece de nada, pero todo lo hacemos como oficio de Dios. Dios nos dio un oficio de vivir su voluntad en determinadas circunstancias, y eso es lo que hacemos. O sea, y Él, si nosotros lo hacemos, Él va poniendo a nuestro alrededor todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. O sea, no es nada más la criatura, sino Él dispone a las criaturas para ir formando lo que Él realmente desea. ujú". Todo era nuestro. A una señal nuestra se habrían edificado suntuosos palacios, servido mesas con alimentos jamás vistos y gustados, como en efecto cuando era necesario. A una pequeña señal nuestra los mismos pájaros nos servían, trayéndonos en sus picos frutos y peces y más. Y hacían fiesta porque servían a su criador y a su reina. Con sus trinos, cantos y gorjeos, nos hacían las músicas más bellas, tanto que para no llamar la atención de las demás criaturas, debíamos darles la orden de que se alejaran, siguiendo su vuelo
bajo la bóveda del cielo donde nuestro querer los esperaba, y ellos obedientes se retiraban. Por eso nuestra pobreza fue de amor, pobreza de ejemplo para enseñar a las criaturas el desapego de las cosas bajas de la tierra. No fue pobreza de necesidad, ni podía serlo absolutamente, porque donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminan como de un solo golpe y pierden la vida. Pues ahí nos los está explicando muy bien, ¿verdad? Ujú. Todo, muy bien. Después, habiéndose enterado el muy reverendo padre Di Francia que yo tenía fiebre, me mandó decir que si tenía necesidad, tomara lo que necesitara de su dinero que había depositado conmigo para una obra suya. Y mi amable Jesús al venir, casi sonriendo, me ha dicho: Bueno, dos cosas. Luisa enferma. Luisa se enfermaba, ¿sí? Para entender que lo que se dice que Luisa nunca se enfermó, eso es totalmente falso. Igual que falso lo que se dice a veces que la posición o el estar en cama de Luisa fue por enfermedad. No, fue un ofrecimiento que hizo como alma víctima, 64 años de cama. Entonces, eso sería como lo primero. Lo segundo, o sea, es la necesidad que tiene la criatura, y donde el padre Di Francia con mucha prontitud le ofrece lo que él tiene depositado con ella para los libros y que lo use. La respuesta de Jesús es perfecta y es algo que ojalá y que tomáramos mucho cuidado y mucha atención en lo que va a decir, porque eso es lo que Jesús hace para los hijos de su reino. Hija mía, manda decir al Padre a nombre mío, que yo le agradezco y recompensaré la bondad de su corazón por el cuidado que toma de ti. Pero hazle saber que la hija de mi querer no tiene necesidad de nada, que mi voluntad la abunda de todo. Más bien ella es celosa, que otros pudieran ofrecerle alguna cosa, porque a su hija quiere ella darle todo, porque donde reina mi querer divino, no hay temor de que de los medios naturales, la abundancia de los bienes, puedan dañar. Más bien, por cuantos más bienes tiene y abundancia goza, más ve en ellos la potencia, la bondad, la riqueza del fiat supremo, y todo lo convierte en oro purísimo de voluntad divina. Así que mi voluntad, por cuanto más le da, tanto más se siente glorificado en desenvolver su vida en la criatura, en ofrecer sus cosas a quien la hace dominar y reinar. Sería absurdo si un padre riquísimo tuviera a sus hijos pobres. Sería para condenar a tal padre. Y además, ¿en qué aprovecharían sus riquezas si el parto de sus entrañas, sus verdaderos hijos, llevaran una vida difícil y miserable? ¿No sería un deshonor para este padre y una amargura insoportable para estos hijos, conociendo que mientras que el padre es riquísimo, ellos carecen de todo y trabajosamente pueden quitarse el hambre? Si esto sería absurdo y deshonor para un padre en el orden natural, mucho más en el orden sobrenatural del fiat supremo. Él es más que padre, que contiene la fuente de todos los bienes. Y por eso donde está Él, reina la felicidad y la abundancia de todo. Mucho más, pues el alma que tiene la posesión del divino querer, Él suministra al alma y al cuerpo una vista aguda y penetrante, de modo que penetra dentro de las cosas naturales, que como velo esconden mi voluntad. Y el alma, rompiendo estos velos, encuentra en las cosas naturales a la noble reina de la voluntad divina reinante y dominante en ella. Así que las cosas naturales desaparecen para ella, y en todas las cosas se encuentra aquella voluntad adorable que posee. La besa, la adora, y todo se vuelve para el alma voluntad divina.
Por eso, perdón, esto es lo que decíamos, ¿no? Ujú. La situación que sea, por la que estemos pasando, debemos volverla voluntad de Dios. O sea, ¿cómo? Viviendo, dándole vida a la voluntad divina en nuestros actos, en donde quiera que estemos. No importa de qué manera o en qué condición nos encontremos, sino darle vida a la divina voluntad ahí, y entonces estamos haciendo un acto divino y estamos siendo poseedores de las riquezas mismas de Dios. ¿Sí? Por eso, cada cosa natural de más es para ella un acto nuevo de voluntad divina que posee. Por lo tanto, las cosas naturales son medios, para quien es hija de mi querer, de hacer conocer más lo que hace. Sabe hacer y posee mi voluntad, y hasta qué punto excesivo ama a la criatura. ¿Quieres saber entonces por qué las criaturas carecen de los medios naturales y muchas veces les son quitados y se reducen a la más escuálida miseria? Primero, porque no poseen la plenitud del fiat supremo. Segundo, porque cambian las cosas naturales y ponen en el lugar de Dios a la naturaleza. No ven en las cosas naturales al supremo querer, sino que codiciosos se apegan para formarse una gloria vana, una estima que los ciega, un ídolo para el propio corazón. Siendo así, es necesario para poner a salvo sus almas, que los medios vengan a faltar. Pero para quien es hija de mi voluntad, todos estos peligros no existen. Y por eso quiero que abunden en todo y que nada les falte. Y que nada les falte. Bueno, esta es una promesa de Jesús. Y las promesas de Jesús pues no pueden venir a menos, ¿no? Sí, pues. Así que esto es algo para los que lleguen a vivir en el reino de la divina voluntad. Es algo que podrán vivirlo, gozarlo plenamente, ¿no? Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le damos las gracias a Elvi, Gracias, a Alejandro, Gracias, Gracias, doctor. a Aris, y nos vemos aquí en el próximo programa. Gracias, amigos. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.